Los funerales de Atahualpa. El Estado identifica la famosa pintura Los funerales de Atahualpa, inventada por Luis Montero en 1826-1869 y acabada en 1867 como el bien cultural mueble registro nacional 000016028 Sina. La primera cuestión a dilucidar es si el mastodóntico esfuerzo del autor que conllevó a que se generara una ley de aceptación de la pintura promulgada el 26 de octubre de 1868 es o no un bien cultural mueble patrimonio de la nación. Lamentablemente la respuesta sería incomprensiblemente negativa porque para que los bienes culturales muebles sean patrimonio de la nación se necesita una resolución viceministerial del Ministerio de Cultura que los declara como tal. Pero, según me respondió el MINCUL en la carta número 00064 de fecha 2 de abril de 2025, consulta que hice para esta conferencia y mis fines privados, el bien 000016028, inscripción de los funerales de Atahualpa, solo está inscrito con registro nacional, pero no tiene registro de patrimonio de la nación. De los 15 bienes que consulté, y pueden ver la relación, solo 4 sí están registrados. Los funerales de Atahualpa y otros no tendrían resolución viceministerial. Por lo tanto, sorprendentemente, los funerales de Atahualpa no serían patrimonio de la nación, como no lo serían tampoco otras tantas pinturas que nos dejarían asombrados. Por ejemplo, el bien inscripción 0000191378, que corresponde a la pintura La Jura de la Independencia de Juan Lepiani, que tampoco sería patrimonio porque está inscrita, pero no registrada. Dejo de una vez establecido que yo no hablo a nombre del Ministerio de Cultura, ni de sus procedimientos. Toda referencia que hago por los documentos obtenidos por la Ley de Transparencia está debidamente documentada, pero para consultas de mayor precisión y alcance deben responder los funcionarios acreditados. Mis observaciones, considero que pertinentes, son, porque soy un profesional licenciado en arte, y como ya se dijo, ostento una maestría en gestión pública. Es mi labor la gestión pública, no soy un entrometido. La pregunta entonces es, ¿a quién le compete hacer el trámite de patrimonio de los funerales de Atahualpa? ¿Al Ministerio por defecto? ¿A la institución que lo custodia, el MANI? ¿A quien lo tiene a cargo, la Municipalidad de Lima? ¿Al propietario prístino, el Congreso de la República? ¿A quién le corresponde? Frente a esta situación actual de la pintura, no sé si lo que importa más es hablar de arte o de gestión cultural, o tal vez de gestión pública. Los funerales de Atahualpa, pintado por Luis Montero, es el cuadro que necesitó el mayor esfuerzo artístico del arte peruano durante el siglo XIX. Yo iba a titular la conferencia como El arte conspicuo de Luis Montero, porque se trata de la obra de mayor calibre de la plástica peruana de todo el siglo XIX, y no diré mal, si me arriesgo y atrevo a decir que de toda Latinoamérica o América completa. Los funerales de Atahualpa es la pintura americana continental del siglo XIX, y hay que tener claro que esta obra se hizo para la Exposición Universal de París de 1867, a la que por falta de dinero no llegó. Los críticos de arte en Europa decían que por los problemas económicos de aquel entonces, los pintores europeos del momento no hacían pinturas de tal tamaño. Por lo tanto, si este cuadro hubiera llegado a la Exposición Universal de París, tal vez, y solo tal vez, se podría haber convertido en una pintura universal. Lamentablemente, la falta de recursos nos negó la posibilidad de saber si nuestro cuadro hubiera sido premiado en Francia. Nunca lo sabremos. En general, al estar frente a la obra, uno se inmiscuye inmediatamente en el tema, como lo hicieron todos los críticos de su momento.
Luego páginas y páginas que intentaban responder la pregunta del por qué las indígenas eran de parecido europeo, lo cual no se condecía con la raza original, por lo que Basadre llamó a Montero erudito cicatero. Otros, en cambio, justificaban las fisonomías dándole un sentido alegórico, las hijas del sol. También hubo interpretaciones de un fin de la era incaica y el comienzo del nuevo régimen. Hasta existen las opiniones que se han mareado buscando sentido a la Jolly Roger, la calavera, y al cirio caído. Una suerte de poner a prueba el modelo de la iconografía de Panofsky, quien buscaba en los documentos la dilucidación del símbolo en obras renacentistas, pero que el método se aplique en una pintura de 1867, cuando los contemporáneos convivían con el artista, o que hoy los nuevos historiadores del arte busquen alusiones simbólicas en una pintura académica, es difícil de explicar e incluso entender. En el extremo de la excentricidad académica se presentan explicaciones insostenibles, argumentando que el niño incluido viste como prefigurando la bandera peruana. Esa es una absoluta invención accidental, tan arbitraria como algún escrito que incluso atreve a decir que Montero fue liberal. Debo ser justo diciendo que todos podemos opinar de arte, pero en la medida en que las opiniones formen mitos o leyendas, las interpretaciones exigentes y objetivas serán menores. La realidad es una sola. Montero no dejó nada escrito sobre el porqué de su cuadro. No dejó alguna explicación. Y si lo hizo, hasta el momento la historia la desconoce o no ha sido publicada. El artista al respecto nunca dijo una sola palabra explicativa. ¿Será que una imagen está en otro plano distinto al lenguaje verbal? Quizá el único documento fehaciente al respecto es la carta de Luis Mesones a Federico Peset del 14 de julio de 1865, 2 años antes de que Montero acabe la pintura. El remitente dice, cito, el cuadro de que usted me habla es colosal y bastaría esa sola obra para formar la reputación de un pintor de mérito. El cuadro representa la muerte de Atahualpa y como Montero tenía necesidad de un indio muerto, copió, para simbolizar esta figura, copió al pobre Tinajeros antes de que lo pusiesen en su cajón. Cierro cita. Esta carta está disponible en internet, buscar en Archivo Mali. Entonces, toda explicación respecto al significado de la pintura es unilateral y subjetiva, válida también, pero como expresión personal de quien la dice. Es ese tipo de opinión a la que le calza la descripción que sobre crítica hizo Charles Baudelaire. Cito, la crítica ha de ser parcial, apasionada, política, es decir, hecha desde un punto de vista exclusivo, pero desde el punto de vista que abra máximos horizontes. Cierro cita. Entonces, todo lo que se ha dicho del cuadro en tanto interpretación personal es una crítica y está bien. Pero para un profesional en arte, aparte de la opinión personal, nos corresponde la exigencia académica, conjuntamente con ese otro tipo de crítica que el mismo Baudelaire llamó, cito, fría y algebraica, que bajo pretexto de explicarlo todo, no siente ni odio ni amor, y se despoja voluntariamente de toda clase de temperamento. Cierro cita, es decir, aburrida.
Lamento por ello que en esta conferencia no os vaya a divertir.